Había perdido la cuenta de cuántas vueltas había dado a la cuchara con la insípida sopa. De solo mirarla, me parecía horrenda. Y solo intentaba ganar tiempo para no terminarla. Elsa, no mi tía sino su hija, que llevaba el mismo nombre por aquellas estúpidas decisiones de los padres, me miraba cada segundo, casi de reojo, con cada cucharada que llevaba a su boca. Sus ojos estaban atentos a ver si de mi boca salía alguna palabra sobre aquella conversación afuera del baño durante la mañana. Su mirada me inquietaba, pese a sus 12 años. Sentía como que aquel comentario sobre el abuelo era tan real que sería capaz de cualquier cosa por silenciarme en ese momento. Podía hasta imaginarla lanzarse sobre mí, con tenedor en mano, o fingiendo algún atragantamiento con un pedazo de carne con tal de boicotear cualquier intento de mi parte por preguntar sobre el abuelo. El tío Joaquín intentaba amenizar el almuerzo con algunas anécdotas familiares. Solo su esposa Isabel y su hija Luisa prestaban atención. Manuel, el menor de los hermanos de papá, hablaba con su novia por teléfono mientras esperaba el plato fuerte. Por su parte, el tío Enrique devoraba la entrada y comía pan a destajo, sin emitir palabra alguna. Raúl, el mayor de mis tíos, junto a su esposa Elsa, aguardaban pacientes, observando al resto con una frialdad y seriedad que parecía no romperse con nada. Observé por algunos segundos a mi tía Elsa. Me convencía cada vez más de que era ella saliendo del cuarto aquella noche. Ya no me quedaba duda alguna. Las esposas del tío Enrique y Joaquín eran algo voluptuosas, más bien gordas, quedando fuera de sospechas. Papá y mamá me seguían con su mirada, mientras jugaba con aquella asquerosa sopa. Cuando los vi, intentaron hacerme muecas para que llevara la cuchara a mi boca. Me harté del silencio y las mentiras de esta casa. No pude aguantar más, y abrí la boca. ¿De qué murió en realidad el abuelo?, pregunté al aire y con voz elevada, dejando en silencio aquella enorme mesa familiar. Ni siquiera el golpear de los platos se escuchó luego de aquello. Sentí como todos clavaron la mirada en mí, como si hubiese preguntado algo indebido. Sentí la incomodidad en todos esos lejanos parientes. El tío Raúl tomó su servilleta para limpiarse la boca, mientras terminaba de masticar un trozo de filete. Bebió unos sorbos de vino y se dirigió hacia mí. «Tuberculosis foliculitis», respondió, fijando su mirada algo molesta sobre mí. La misma que la tía Elsa tenía. Como diciendo, ¿qué te importa, estúpido? Mi prima Elsa tomó la servilleta para limpiar su boca y, sobre el acto, llevó su dedo índice a la boca, en clara alusión de que me callara de una vez. Por la tarde, dimos una caminata con mis padres. En ese momento les conté todo lo que sucedió las noches anteriores. Al principio, claro está, dijeron que se trataba solo de malos sueños y sugestión por ser mi primer funeral. Pero cuando les dije aquellas palabras por parte de mi pequeña prima, llamé su atención. Supongo que mi cara de angustia y seriedad sobre el tema era motivo suficiente para que comenzaran a entender que algo extraño pasaba en esta casa. Mi madre, por su parte, recordó que la primera noche sintió cosas extrañas afuera de la habitación, pero no le dio importancia debido a la cantidad de gente residente. Ya estando todos en nuestros cuartos, un alboroto nos despertó a medianoche. Alguien bramaba de dolor y rompía el silencio acostumbrado de la enorme mansión. El sonido de las puertas reflejaba que aquel escándalo había despertado a todos los moradores.
Al salir de mi habitación restregando mis ojos, fue todo un espectáculo verlos a todos junto a las barandillas, mirando hacia abajo, vestidos en sus horrendos pijamas de diseños casi medievales, con camisolas de dormir y pantuflas. Abajo, una de las tantas empleadas yacía a los pies de la escalera, con su brazo completamente herido, junto a un charco color carmesí, regado en el piso. Pegada a la pared con su brazo sano, intentaba apretar aquella horrible herida. Parecía que le faltaba algo de carne, por lo que observé desde las alturas. Los gritos no eran tan solo de dolor, sino de un miedo intenso. Podría afirmar que su herida pasaba a un segundo plano, pues el estado de shock en el que se encontraba daba cuenta de que había experimentado algo horrendo. Sus ojos no pestañeaban, y sus dientes castañaban sin que nada pudiera frenarlos, mientras aquel líquido brotaba a montones. La tía Elsa aplicó un torniquete en su antebrazo rápidamente, mientras el tío Enrique envolvía su herida con una toalla. Aquella pobre empleada tiritaba de tal manera que transmitía todo su horror a quienes presenciábamos aquella escena, como espectadores llenos de morbo, impávidos, sin aportar absolutamente nada. El tío Raúl rápidamente ordenó a Manuel sacar a los niños de aquel horrendo espectáculo y devolverlos a sus habitaciones. A media escalera quedé varado, observando a aquella pobre mujer, tan blanca como el papel, y con una mirada tan extraviada, como si hubiese visto al mismísimo diablo. Mis padres y el resto de mis tíos preguntaban qué era lo que había sucedido. La mujer fue incapaz de abrir sus labios para otra cosa que no fuese dar enormes alaridos, casi terroríficos. Nadie entendía nada a estas alturas. Lo cierto es que el tío Raúl audazmente indicó que la pobre mujer había caído por las escaleras, rompiéndose el brazo con una fractura expuesta. Él, junto a su esposa, la sacaron rápidamente de la casa, llevándola al hospital de inmediato. Todos volvimos a nuestras habitaciones choqueados y lamentando aquel horrible accidente. Si es que lo era, pues me quedaron ciertas dudas. Me quedé a media escalera observando aquel charco. Mis padres me llamaron para subir nuevamente a la habitación. Sin embargo, no subí al momento. Les dije que iría por un vaso de agua a la cocina. De regreso a mi habitación, vi que la empleada del aseo estaba en el lugar restregando el piso ensangrentado, arrodillada y vertiendo la sangre en un balde con alguna mezcla de detergente. Subí y no había notado que estaba descalzo, hasta que algo humedeció mis pies al llegar al segundo piso. Levanté mi pie y era una pequeña mancha carmesí que se esparcía por mi planta. Hice un gesto de asquerosidad y restregué el pie contra la parte alfombrada que cubría las escaleras. Ahí me di cuenta que había más manchas pequeñas de sangre, como un extraño destilo, el cual se perdía por el corredor de aquel segundo piso, en dirección a aquella puerta. Las dudas se acrecentaron en mí sobre lo que le había pasado realmente a esa pobre chica, cosa que compartí con mis padres antes de ir a dormir, sembrando más dudas en ellos. La mañana siguiente la pasamos en el pueblo, haciendo algunas compras, mientras papá y sus hermanos realizaban trámites legales respecto a los bienes y herencia del abuelo. Al regresar, ya bien entrada la tarde, algo inusual e inquietante observé al subir a mi habitación. Aquella puerta inquietante, foco de mi atención,
Tenía una serie de pestillos desde fuera, aseguradas con enormes candados. En una operación rápida, alguien reforzó aquella habitación, impidiendo la entrada, o más bien, la salida de aquello que habita dentro. Cualquiera que fuera la razón, tuvo que ver con el incidente de anoche. Alguien moraba en aquella habitación, y no tenía dudas sobre ello. Recuerdo aquella voz diciéndome cuando me acerqué: sé que estás ahí. Eso, más aquella visita de tía Elsa llevando una bandeja con algo desde la habitación a medianoche. Todo esto me estaba causando un inmenso miedo e intranquilidad a cada minuto que permanecía en esta casa, con esta extraña familia. Intenté distraerme y acercarme a mis primos, quienes pasaban parte del día jugando Xbox, y los más pequeños en el patio haciendo más de alguna travesura. Conversé un par de horas con Franco, el que parecía ser el mayor de todos, pero creo que no tenía idea alguna sobre estas extrañas situaciones. Por más que quise llevarlo al tema y preguntarle sobre el abuelo, era ajeno a todo. Si alguien sabía de todo esto, era la pequeña Elsa, quien jugaba con una de sus mascotas en el patio. No perdí tiempo en abordarla para intentar saber más. Hola, ¿cómo se llama tu perrito? Intenté romper el hielo y ser amigable. Odie, respondió, mientras le lanzaba una pelota de tenis. Oye, ¿es cierto lo que me contaste sobre el abuelo? Fui directo al grano. ¿Es él quien vive en aquella habitación al fondo, en el segundo piso? Sí, respondió, y siguió jugando como si nada. Mis dudas se esclarecían, y lo que pensaba de todo esto se acercaba a una realidad inquietante y terrorífica, la cual descubriría rápidamente. Busqué la forma de intentar ver dentro de esa habitación. Después de dar una vuelta por la mansión, me encontré con una de las paredes laterales que tenía un ventanal con protecciones de fierro, que no encajaba con el resto de las ventanas, pues las demás carecían de alguna protección. Sin duda, pertenecía a este misterioso cuarto. Busqué por unos segundos alguna forma de trepar en ella, y para mi suerte, un enorme árbol se elevaba a pocos metros en la misma dirección de aquel ventanal, con sus raíces dispuestas a hacer una vía de escape para quien la habitara. Ahora entendía el porqué de las protecciones. Nadie me observaba, así que trepé rápidamente, sin pensar en lo que me esperaba. No me costó mucho, ya que de niño me la pasaba trepando árboles. Cuando alcancé las ramas más cercanas al enorme ventanal, tuve que arrastrarme por un grueso tronco de donde, seguramente, podría tener una visión completa de la habitación. Mi frustración se hizo presente cuando unas oscuras cortinas me impedían cualquier visión hacia adentro. Sin embargo, hubiese preferido que se quedaran así. Como si me hubiera leído la mente, aquel residente abrió sus cortinas estrepitosamente para hacerse ver. Era el abuelo, o lo que quedaba de él. Esa silueta oscura, parada en la puerta de mi habitación aquella noche, delgada, huesuda, de brazos largos y garras en vez de uñas. Aquella a la que le costaba sostener su cabeza mientras estaba frente a mí. Esta vez no era una sombra. Esta vez era una presencia real y horrenda.
Era un cuerpo putrefacto, carcomido, lleno de llagas y carente de vida, de tono entre azulado y grisáceo, con un cuerpo que era más bien huesos forrados en piel. Era tan horrendo que podía ver todas sus costillas, como también la pelvis y el fémur, de donde nacían sus encorvadas piernas, que a duras penas sostenían su esqueleto. Con su cabeza mayormente calva, donde algunos mechones colgaban, trataban de recordarle lo que alguna vez fue su cabellera. Su boca de labios negros o amoratados escondían unos dientes asquerosos y amarillentos, pero con un singular filo, cual animal carroñero desearía tener para devorar a sus presas. Sus ojos mostraban rabia y locura, pero a su vez había en ellos algo de lástima y miedo, como si detrás de tan horrenda figura existiera un alma pidiendo auxilio. Resbalé y caí estrepitosamente. Solo recuerdo ramas arañando mi cara y el azote de mi cuerpo en el césped. Menos mal que ello aminoró un poco la caída tan alta. De lo contrario me hubiese fracturado por completo. Mis primos corrieron a socorrerme ante mis gritos y luego para avisar a mis padres. Cuando llegaron, aún estaba algo mareado. Ellos me cargaron hasta una de las camas de las habitaciones de los empleados. «El abuelo está en esa habitación», repetía una y otra vez a mis padres, mientras mis tíos observaban estupefactos mi confesión, sin decir una sola palabra. Mi padre los encaró a todos y amenazó con derribar aquella puerta. No tuvieron más remedio que hablar y confesar algo completamente macabro, horrendo, como salido de una película de terror. El abuelo había hecho un pacto con el diablo. Sí, literalmente. Cuando se dio cuenta que la vejez lo golpeaba sin vuelta atrás, acercándose con cada respiro y minuto a la muerte, le vendió el alma al diablo para poder vivir por muchos años más. No quería perder sus riquezas y bienes en un acto de mezquinidad y egoísmo, queriendo mantener su imperio y fortuna a más no poder, sometiendo a sus hijos y familia a sus dictámenes y decisiones como amo y señor, como siempre lo fue. Ahora entiendo por qué mi padre tomó distancia de él. Con lo que el abuelo no contaba es que este pacto lo convertiría en algo horrendo. Nadie sabe con certeza si aquel acuerdo con las tinieblas lo transformó en un alma oscura, sin vida, castigado a ver cómo día a día su cuerpo se pudría, sin poder hacer nada al respecto, más que ser espectador consciente de la destrucción de su carne. Cuando la familia comenzó a notar su extraña longevidad, que no concordaba con el deterioro de su cuerpo y enfermedades que traía antes consigo, confesó a sus hijos aquel negocio oscuro con Satanás. Fue entonces que, asustados, comprendieron que quizás nunca moriría, ni descansaría en paz, como cualquier mortal hijo de Dios, tomando, luego de mucho pensarlo, la decisión de inventar su muerte y hacer un montaje de su funeral. Ya era insostenible su longevidad ante la opinión pública, familiares y quienes lo conocían desde siempre. Nadie, absolutamente nadie tenía la osadía de darle muerte o intentar alguna forma clínica de acabar con su vida y de tan horrenda maldición. Existía el miedo a las consecuencias que se ignoraban, tratándose de un pacto satánico. Fue por ello, por lo que decidieron darlo por muerto en secreto, con la complicidad de su médico de cabecera, que lo atendía siempre
y sabía de este padecimiento maldito, acallándolo a la vez con dinero y haciéndolo formar parte de estos oscuros secretos familiares. Todos entendieron y llegaron a la conclusión de que, dentro de aquel podrido cuerpo carcomido por el tiempo, ya no estaba aquel padre y persona que todos alguna vez conocieron, decidiendo al fin encerrarlo en aquella habitación, casi sin nada de comida, dándole únicamente limosnas por las noches, cual pordiosero mendigando por las calles, intentando, con aquel acto, sentirse menos culpables del destino que habían ya decidido. Aquello que quedaba del abuelo, casi sin fuerzas, se las arregló durante un tiempo para salir por las noches a devorar algunos animales del sector. Decía que la carne fresca y la sangre le proporcionaban la vitalidad perdida. Cuando ya su maltrecho cuerpo no respondía y caía en varias ocasiones por las escaleras, o debía arrastrarse desde la cama buscando devorar carne fresca, entendieron que debían postrarlo, dejando que se pudriera en aquel cuarto. Sin embargo, se negaba a tan cruel destino, dando sus últimos intentos dentro de la casa, buscando algo de comida por las noches, cuando todos dormían, arrastrándose o caminando a cuestas hasta la cocina o despensa por algo de alimento. Fue él la otra noche quien atacó a la pobre empleada devorando su brazo. Ahora yace bajo pestillos y candados, completamente abandonado, desterrado dentro de su mismo castillo y rodeado de toda la fortuna que acumuló. Su único destino es ver cómo día a día su carne se descompone y sus huesos se hacen polvo, quedando tan solo su alma oscura, que más temprano que tarde el diablo vendría por ella. Papá quedó desconcertado. Agitaba su cabeza de lado a lado, intentando negar aquella aberración que sus oídos escuchaban. No entendía, o más bien, no creía que el abuelo hubiera sido capaz de todo ello, mucho menos que sus hermanos hayan llegado tan lejos. En un acto de irracionalidad y también de desconsuelo, corrió hasta el cobertizo cogiendo una pala. Su destino no era otro que la supuesta tumba de su padre. Tal vez necesitaba convencerse por sí mismo de que todo esto era verdad. Corrió hacia aquel panteón familiar, bajo una leve llovizna que comenzaba a caer, mientras en el camino empujaba y golpeaba a sus hermanos, quienes intentaron evitar aquel acto. Al final, hubo consenso entre ellos y lo dejaron, comprendiendo que el dolor y desconsuelo de mi padre era tal, que lo mejor era que lo viera con sus propios ojos. Removió la tierra a palazos durante algunos minutos, hasta que ésta chocó con la tapa del sarcófago, para luego continuar con sus manos, arañando la tierra húmeda de forma desesperada, hasta dejar al descubierto aquel ataúd negro. Con la misma pala rompió una de las selladuras, para luego comprobar que en él no había absolutamente nada, solo unos cuantos ladrillos que intentaban compensar el peso de un cadáver. Agitado y de rodillas en el lodo, se quedó largos minutos intentando comprender tan macabro episodio, sumido en una total desolación. Cuando sus hermanos lo sacaron de aquel agujero, mi padre exigió verlo. Fue llevado por ellos mismos hasta aquel cuarto del segundo piso. Lo que pasó ahí adentro no lo sabe absolutamente nadie. Es un secreto que mi padre guarda desde entonces, sin que nadie logre siquiera tocarle el tema. Lo cierto es que estuvo casi una hora ahí adentro, a solas, y todos nos preguntaremos de qué hablaron.
Muchos creen que fue el momento de pedirse perdón entre ambos por tantos años de abandono mutuo. Una especie de reconciliación. Hay otros que piensan que el abuelo necesitaba ver a su hijo antes de perder el alma y tal vez fue esto lo que lo mantuvo aún con vida por aquellos tiempos. No fue casualidad que después de nuestra visita, a los días, el abuelo por fin falleciera de verdad. Esta vez sin funeral, sin veladoras, ni una multitud despidiéndolo. Aquel agujero y sarcófago lo estaban esperando, tal cual mi padre lo dejó para él. Tal cual el destino lo quiso. O tal vez no. Tal vez fue el abuelo quien así lo deseaba. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.